Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerte en esta entrevista y que bueno, puedas brindarnos tu información, tu historia en este espacio. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muchas gracias por llamarme. Bueno, ¿querés contarnos quién sos, a qué te dedicas? Bueno, yo soy Pedro Pianta, me llamo y soy trabajador del Poder Judicial desde hace varias décadas, de acá en la provincia de Buenos Aires, y más de 30 años y 20 años aproximadamente de que soy juez penal en Loma de Zamora, en un tribunal criminal. Bien. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál fue tu primera experiencia con el cannabis? ¿Cómo te acercaste al cannabis? Bueno, la primera experiencia tiene que ver con mi trabajo específicamente, porque a raíz del trabajo mío, eh, y siempre estuve en el fuero penal, en el segmento penal, estuve en contacto con el cannabis y también, bueno, con otras sustancias consideradas estupefacientes a raíz de mi trabajo específico. Pero con el cannabis terapéutico, que es el motivo por el cual vos me estás llamando, eh, estaba también íntimamente relacionado con una situación familiar. Yo tengo un hijo con una epilepsia refractaria, que es una de las indicaciones más precisas que tiene la utilización con un fin terapéutico del cannabis. Y bueno, en ese caso se conjugaron las dos cuestiones, el trabajo específico y esta este, noticia que tuvimos hace ya como 5 años aproximadamente, de que podíamos utilizar este, el cannabis como una medicina para tratar de paliar la afección que tiene mi hijo, que es muy compleja y muy seria y crónica. Bien. Y has notado, o sea, desde ahí, desde que por ahí interfiere la planta en cuestiones para la medicina de tu hijo, para la salud de tu hijo, eh, comienza una deconstrucción de perspectiva y de mirada hacia la planta y hacia ese tipo de estupefaciente, alguna deconstrucción tuya en lo personal, en lo profesional. Sí, se entrecortó un poco, pero creo interpretar lo que me preguntás. Si hubo un cambio de mirada del lado mío con relación a la planta a partir de descubrir que podía utilizarla con un fin terapéutico para mi hijo. Sí, En realidad lo que a mí me ocurrió fue que yo me tuve que poner a pensar ahí con un detenimiento que antes obviamente no tenía, respecto de este uso que le damos aquí en mi familia y que descubrí que le dan muchísimas familias, y no solamente para la patología como la parecida o como la que tiene mi hijo, sino para muchas patologías, el uso terapéutico. Entonces yo tuve que empezar a pensar en la utilización de la sustancia con un uso terapéutico y en ese contexto, a raíz de la función que yo tengo que cumplir, eh, indagar y prestar atención a eso para llegar a una determinación respecto de si se trataba, como muchas veces ocurre en la vida diaria, de una conducta que merece algún tipo de reproche desde el punto de vista penal. Este, Nosotros, cuando empezamos a utilizar la planta con esa finalidad con mi hijo, eh, empezamos a tener resultados importantes, buenos, y nos empezamos a conectar con un montón de familias y de personas y de médicos y de cultivadores solidarios, que inclusive fueron los que primeramente nos proveyeron del aceite. Y bueno, eso obviamente produjo en mí una necesidad de reflexionar sobre la cuestión, y la cuestión desde el punto de vista jurídico penal
es muy sencilla, no se trata de un delito la utilización del cannabis o de cualquier sustancia con un fin terapéutico. Eso lo llevé esta idea o esta conclusión, que no es una conclusión personal, sino que es una conclusión que surge del análisis de la teoría del delito, ¿no es cierto? Claro. Una conclusión científica es, desde el punto de vista jurídico penal. Yo la impulsé en todos los lugares donde intervenía, que interviene mucho también para la sanción de la ley que regula la utilización con un fin terapéutico del cannabis. Y bueno, en ámbitos legislativos y en todos los lugares, los foros en los que intervine, daba esta opinión que está, insisto, basada en fundamentos científicos en la teoría del delito. Y que si te interesa te explico por qué. Sí, No por sería un favor, delito. por favor. No es un delito, no sería. Porque no cualquier conducta es un delito. Desde el punto de vista penal, para criminalizar y para perseguir y en su caso sancionar penalmente una conducta humana, esa conducta tiene que, primero, ser conducta, un primer requisito, y no siempre una acción es una conducta, ¿no es cierto? Porque un acto involuntario no sería una conducta, ¿sí? Por ejemplo, alguien que actúa en una situación de demencia, sí, de demencia, o de ebriedad absoluta también, no estaría desarrollando una conducta que pueda ser objeto de un reproche penal. Pero además la conducta, aun cuando sea voluntaria y no esté interferida por alguna otra cuestión, tiene que reunir diferentes características. Una de las características, desde el punto de vista penal, por supuesto, es que tiene que ser típica. Y una de las características de la tipicidad penal, entre varias, no voy a explicar todo, voy a ceñirme a lo que aquí importa, es que la conducta lesione, aquella persona que la despliega con su conducta lesione un bien jurídico protegido por alguna ley, produzca alguna lesión a otra persona, algún bien jurídico que está protegido por la ley y que estaría perjudicando a otra persona con la conducta que está desplegando el sujeto que la despliega. En este caso, es evidente que ese concepto de lesividad que tiene que tener una conducta para ser típica, no estaría cubierto porque es todo lo contrario. En vez de lesionar, está saliendo en beneficio de un bien jurídico que es la salud. Un bien jurídico que es un derecho esencial del hombre, ¿no es cierto? Del ser humano, digamos. Un derecho fundamental. Y que tiene consagración constitucional, convencional, tratados internacionales, obviamente. Entonces sería todo lo contrario. Aquellos que utilizan esta sustancia o cualquier otra sustancia con un fin terapéutico no están desarrollando ninguna conducta típica. Y por lo tanto, al no ser típica, porque falta uno de los elementos de la tipicidad, insisto, son varios, me estoy centrando en este solamente, cada vez que falta la lesividad que tiene que tener la conducta, no es un delito, es una conducta atípica. Tal cual. ¿Tendría entonces que despenalizarse la tenencia o el consumo para fines terapéuticos, vos creés? En realidad no hace falta eso. Yo entiendo que lo que yo digo choca con la realidad, y Sí. esa es una dificultad importante, ¿cierto? Porque yo digo no hace falta, pero obviamente va a haber un montón de familias que utilizan el cannabis con un fin terapéutico y que han sido criminalizadas o corren el riesgo de serlo. Por eso se sancionó la ley. Es una ley ineficiente, una ley muy restringida, una ley más regulada, una ley que merece una regulación mejor, pero en realidad, insisto, yo no puedo, yo tengo obligaciones
como juez tengo obligaciones funcionales y tengo que, como jurista, tengo que transmitir lo que conozco en relación con mi trabajo específico. Entonces digo, como decía inclusive antes de la sesión de la ley, que en realidad no haría falta sancionar ninguna ley, porque no es un delito, por esto que te acabo de decir. Claro. O sea, no habría que haber una ley que diga que no es un delito por algo que no es un delito. ¿Por qué no es un delito? Porque no afecta a ningún bien jurídicamente protegido. Es todo lo contrario. Ayuda a, por lo menos a paliar, en muchos casos que yo he conocido, le ha dado prácticamente solución a padecimientos muy importantes que la medicina tradicional no los otorga, no los da. Y bueno, yo tengo el caso mío, ¿no? El caso de mi familia, claramente, como para exponerlo. Entonces yo creo que no, independientemente que yo milité el tema de la ley, que yo lo sigo y que ahora estoy tratando de aportar también en lo que tiene que ver con la regulación de la ley y demás, y que aprovecho también este espacio que vos me brindás para decir todo esto, yo digo, bueno, sí, bueno, tenemos la ley, apoyémosla, mejorémosla, regulémosla, pero en realidad, desde el punto de vista jurídico penal, una conducta que no lesione un bien jurídico ajeno no es un delito. Yo quiero decir esto porque esto lo tendrían que saber todos aquellos que utilizan la sustancia con ese fin. Y tendrían que hacerlo valer. Por supuesto, insisto, yo no vivo en abstracto, yo vivo en la sociedad en la que vivimos todos y soy plenamente consciente que, más allá de lo que yo te estoy diciendo ahora, se criminalizan este tipo de conductas. ¿Cómo? Se criminalizan un montón de otras conductas que quizás no deberían ser criminalizadas, pero eso tiene que ver ya con cuestiones de otra profundidad, de otra entidad, de otra complejidad. Tienen que ver con cómo funciona el sistema punitivo en el marco del ordenamiento social en la que todos desarrollamos nuestra vida. O sea, nosotros no desarrollamos nuestra vida en el vacío. Hay todo un ordenamiento social, un orden social que, entre otros mecanismos, utiliza al poder punitivo del Estado, que es una herramienta muy potente y muy peligrosa, para disciplinar o para sancionar determinadas conductas y dejar de sancionar a otras que quizás son muchísimo más nocivas, pero que por diferentes intereses no son sancionadas. Esa es la diferencia que hay entre, por ejemplo, lo que ocurre con el narcotráfico criminal, que es un negocio universal, de los más importantes que hay de la tierra, y el narcomenudeo criminal, que llena las cárceles, llena los juzgados y llegan a los órganos jurisdiccionales de causas y llena las cárceles de personas que, en general, en una enorme mayoría, de 1 a 10, más de 9, son jóvenes y pobres. Pero eso no es por, digamos, por azar. Eso responde a un ordenamiento social que, en la medida que no se modifique, va a seguir existiendo este tipo de cuestiones. Un ordenamiento social que está claramente, en este momento que estamos hablando nosotros, vemos claramente que a nivel global está absolutamente colapsado, que está agotado. Exacto. Por eso ¿Crees, estamos aislados nosotros, entre otras cosas. crees entonces Por eso estamos aislados, porque si no estuviéramos con un sistema sanitario, con la endeblez que tiene el que nos debería proveer de la seguridad para protección de nuestra salud, de acuerdo a lo que dicen tantas normas, inclusive de derechos humanos, como te mencioné recién, este aislamiento no tendría que ser de esta naturaleza, ¿no es cierto? Claramente, porque
El aislamiento está dicho por las autoridades sanitarias, es para que no colapse el sistema sanitario, porque no está preparado para afrontar una pandemia de esta naturaleza. Ni acá, ni en los países centrales, eso lo estamos viendo. Entonces todo tiene que ver con todo. Por eso yo me interesa, y siempre lo digo, hablar de este tema como de cualquier otro tema en el marco de lo que ocurre en derredor de ese tema, porque no ocurren las cosas aisladas, no ocurren porque sí las cosas. Te quería preguntar entonces, ¿crees que la regulación del cannabis podría ser beneficiosa para la sociedad? Yo creo que sí, insisto, que habría que efectuar una buena regulación, digamos, que no sé, por ejemplo, que el Estado te dé la posibilidad a todos de ejercer un control sobre aquellos que consumen las sustancias con un fin terapéutico, para ver que precisamente ese fin terapéutico pueda ser alcanzado y que más allá de la buena intención, de del enorme conocimiento que tienen muchos cultivadores solidarios, etcétera, que el Estado te dé la posibilidad de testear aquello que muchos padres, por ejemplo, le dan a sus hijos, de no circunscribirlo a una afección como las epilepsias refractarias, que dicho sea de paso, se señala epilepsia refractaria, pero no se señala qué sería una epilepsia refractaria, con lo cual eso se corre el riesgo de que alguna patología que es una epilepsia refractaria no la consideren epilepsia refractaria. Eh, bueno, obviamente que sería positivo regular adecuadamente la ley existente en beneficio de la salud pública, ¿no es cierto? Pero, insisto, no hay que olvidarse que aún esa regulación, cuando, si algún día se puede cristalizar, yo estoy trabajando, intentando aportar en eso. He sido convocado desde el CONICET para hacerlo, y yo todo el aporte que pueda hacer lo voy a hacer. Pero no puedo dejar de decir que, al menos en mi opinión, si por más que se haga la mejor de las regulaciones, esa regulación se va a insertar en este orden social en el cual estamos inmersos. Entonces, bueno, en la medida que no existe una sociedad fraterna, es muy complicado que cuestiones que tienen vinculación con estas cuestiones, que tienen que ver con la salud, por ejemplo, como con tantas otras que tienen que ver con lo social y demás, puedan llevarse adelante. Yo, mira, doy un ejemplo en las intervenciones que tengo. Yo creo que es el juego más o menos entre el collar y el perro. El orden social sería el perro, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, con una buena regulación, ponerle un lindo collar a ese perro. Le vamos a cambiar el collar y por ahí ese perro, que es un perro bravo, difícil de llevar, un perro agresivo, puede parecer menos agresivo porque tiene un collar bonito. Y por ahí lo bañamos, lo arreglamos un poquito y está un poquito más presentable. Pero no deja de ser un perro agresivo. Lo que hay que cambiar no es el collar, es el perro. Y te lo dice una persona que trabaja con la ley desde hace 40 años aproximadamente. ¿Crees que esta regulación también sería beneficiosa para la justicia? Los operadores judiciales creo que están, de alguna manera, por impulso de la lucha de los cultivadores, de todos los activistas, de los enfermos, de los pacientes y de los afectos de los pacientes, están cambiando un poco la mirada respecto de la situación de la utilización con fines terapéuticos del aceite de cannabis. Y obviamente que si la regulación, si se da una regulación adecuada con esa finalidad, también va a ayudar. ¿Y cómo se vería esto en aquellos cultivadores que utilizan el cannabis de uso recreativo, pero que cultivan también para distintos familiares que utilizan aceite? Para uso personal siempre, ¿no? ¿Cómo ¿Cuál sería la repercusión, me decís vos? Claro, o sea, ¿cómo se No escuché juzgaría? bien.
O sea, nosotros si juzgaríamos con otra perspectiva a cualquier persona que tuviese plantas que lo utilizara con fines terapéuticos, ¿no? No sería delito. Pero aquella persona que lo utiliza para fines recreativos, pero que también cede materia prima para el aceite de muchas personas que necesitan aceite. Mira, ahí entra en juego otra cuestión, que tampoco puede ser objeto de reproche. Cualquier sustancia que se utilice dentro de lo que se llama el ámbito íntimo de cada una de las personas, que cada una de las personas tenemos, tenemos en nuestra vida, no pueden ser objeto de ningún tipo de reproche, eso por un principio del artículo 19 de la Constitución Nacional, que es el principio de reserva constitucional. Porque sería una conducta que desarrolla la persona dentro de su ámbito de privacidad y que no afecta, eso es lo que dice la ley superior, que es la Constitución, no afecta a ningún tercero. Entonces queda exenta de la autoridad de los magistrados, dice el artículo 19. Así que la utilización en ese aspecto no puede ser objeto, y bueno, hay precedentes jurisprudenciales que así lo indican, ¿no? Históricos. Así que eso no es una cuestión que pueda ser mejorada o perfeccionada a través de la regulación. Digamos, no tiene nada, yo no observo que tenga algo que ver. Es una cuestión, digamos, lo que está dentro del ámbito de privacidad de la persona no puede ser objeto, nadie se puede inmiscuir en eso. ¿Sí? De todas maneras, a mí me interesa aclarar una cuestión, porque por ahí se puede prestar a confusión lo que yo digo. Yo no estoy a favor de la despenalización de las drogas. Yo creo que es un tema complejo y creo que es un tema que merece un análisis muy profundo, muy serio, y que es un tema que genera muchas polémicas, no demasiadas, lógicamente genera polémicas. Y yo no estoy de acuerdo con despenalizar las drogas, de ninguna manera. Porque creo que, entre otras cuestiones nocivas, la droga puede producir o tiene una gran tendencia a generar que la persona que la consume, que sea un adicto, se abstraiga de la realidad. Entonces eso es muy perjudicial, puede llegar a ser muy perjudicial inclusive para la juventud, porque la juventud puede percibir la realidad desde una óptica que no es la más adecuada, y de esa manera todo el instinto revolucionario de una juventud, que es una de las poleas que mueve los cambios sociales, podría haberse interferido por la utilización de las drogas, porque en mucha juventud, o en muchos casos, la droga se utiliza para evadirse, en vez de consustanciarse con los problemas. Pero es un terreno en el que, insisto, muy polémico, en lo que no tiene que ver con esta charla específica de la utilización con un fin terapéutico del cannabis, pero que yo, para que no haya confusión respecto de cuál es mi idea, insisto que creo que la despenalización de las drogas es un concepto contrarrevolucionario, que yo no. Pero, por ejemplo, nosotros en Argentina, acá en el norte, las personas mascan coca y no es concebido como una droga. Y tampoco se abstraen de la realidad. O sea que también tiene un sentido esto de cómo es ese consumo, qué es lo que se está consumiendo y en qué proporciones, o si es un uso problemático, si es un uso responsable, ¿no? Porque también las evasiones de la realidad las tenemos hoy con los adolescentes en el alcohol, por ejemplo. Por supuesto. Es que el alcohol incide muchísimo más en la criminalización, en la criminalidad que el cannabis. Y tiene efectos muchísimo más importantes en ese sentido. Cuando yo te digo las drogas, te hablo de las drogas sintéticas en general. Ah, perfecto. ¿Sí?
Eh, por supuesto que no te estoy hablando yo, eh, por ejemplo, la hoja de coca se utiliza también como un digestivo, Claro, yo lo utilizo como digestivo. Yo tengo té de coca en mi casa, yo tomo que digamos, se confunden las cuestiones, ¿no es claro, cierto? Entonces, puede aparecer de que yo estoy señalando de que deben despenalizarse el consumo de la droga, no, de ninguna manera. De ninguna manera yo no digo eso. Yo estoy hablando de la utilización del aceite de cannabis con un fin terapéutico. Estoy tratando de explicar por qué desde el punto de vista jurídico penal no es un delito. Estoy explicando por qué aún la mejor de las regulaciones por la cual estoy militando, como milité por la sanción de la ley, no es la solución definitiva, porque mientras no cambie, de acuerdo a mi opinión, el orden social en el que vivimos, si no vivimos en una sociedad estructurada sobre otras premisas, en el que el ordenamiento social no se basa en la lógica de opresor oprimido, por ejemplo, esas cuestiones no van a modificarse sustancialmente, aunque sí, yendo a la metáfora del perro y del collar, es preferible cambiar el collar antes que no hacer nada. ¿Cierto? Eso tal cual. sería una síntesis de lo que yo digo. Bueno, justo la pregunta era eso, ¿cómo crees que seguirá la cuestión y si se derribará este paradigma prohibicionista? El paradigma provisionista en lo específico con el aceite de cannabis, yo creo percibir, puedo equivocarme, pero creo percibir, como te decía, que a nivel de Poder Judicial y de otras agencias, también probablemente a nivel de las agencias del Poder Administrador, o sea, del Poder Ejecutivo, este, están insertas en el sistema penal, se está modificando. Ya no, yo advierto, o creo advertir, que no es lo mismo allanar la casa de un cultivador solidario que utiliza el aceite o que le provee aceite, por ejemplo, a un niño que, por ejemplo, tiene 300 convulsiones por día y que, por ejemplo, a partir del aceite de cannabis prácticamente deja de tenerlo. Ya no es lo mismo allanar un lugar en el que se hace ese aceite que lo que era hace unos años. Yo creo percibir eso, puedo equivocarme. O sea que creo que eso, pero eso es fruto de la lucha, insisto, de todos los actores. Eh, pero lo que puede ocurrir, si no cambia el orden social, y si no se produce el cambio que yo creo que debería producirse, un cambio realmente este, eh, importante y tajante, es que aparezca otra sustancia que también pueda tener un fin terapéutico y también se la criminalice. Porque Claro, no debemos olvidar, porque precisamente, insisto, uno vive en un contexto de que esta cuestión de que exista una sustancia, que en este caso es el cannabis, pero podría ser otra, que con 2 o 3 gotitas, o poner con 1 mililitro de esa sustancia, vos le das una respuesta adecuada, por ejemplo, a una epilepsia refractaria que produce un deterioro mental y físico este, eh, permanente e irreductible para una persona, vos le das una respuesta y quizás con múltiples drogas, porque también son drogas, que son medicamentos autorizados, no se lo pudiste dar, ahí empieza a jugar también una cuestión económica de por medio. Obviamente que no, la idea no sería de que con un aceite, una gotita de aceite vos puedas dar una solución a cuestiones tan serias de salud que la medicación tradicional, aún en personas que están polimedicadas, no la ayudan para nada y muchas veces le producen mayores deterioros todavía. claro, Estos hay muchísimos casos. Entonces, sí. hay unas cuestiones económicas. Por eso digo la importancia que tiene la forma en que nos relacionamos como sociedad, el ordenamiento social en el que vivimos, en la que
impera la necesidad de aumentar la tasa de ganancia en forma permanente. Bueno, Entonces, en ese contexto es muy difícil que se admita que con una hoja de coca vos puedas tener una digestión adecuada en vez de con una medicina tradicional. Es muy clarito. No me parece que sea tan difícil de comprender. claro, que la medicina tradicional te ayuda en la digestión, pero te causa otras afecciones. Puede ser, la verdad que no sé en este caso. Yo digamos, no soy médico. Simplemente con relación al cannabis con uso terapéutico, tengo la experiencia de mi vida por mi hijo, que tiene un síndrome que se llama síndrome de Dravet. Cualquiera que lo quiera ver, averigüe qué se trata el síndrome de Dravet y verá. Y nosotros hemos tenido una respuesta muy positiva. Pero además, tengo la experiencia de muchísimos padres que tienen hijos con ese tipo de epilepsias, la misma o muy parecidas, que han tenido respuestas que para familias o personas que son creyentes han sido milagrosas. Para aquellos que no lo sean, han sido, no sé, fantásticas, como quieran llamarlo. Claro, tal cual. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo y por prestarnos este espacio, regalarnos esa información. Bueno, gracias a vos y estoy a las órdenes. Un saludo fraterno. Muchas gracias.